Hola muchachos, hoy les quiero hablar sobre la inteligencia artificial. Es muy importante porque nosotros vemos que suben las empresas con inteligencia artificial en la bolsa y nosotros decimos, pero ¿dónde está la inteligencia artificial en nuestras vidas? ¿Ya? Y pues es muy sencillo, es que ya no hay república, no hay democracia, es como decir un show de aquí pues es un partido comunista en Colombia, no existe la democracia, esas veedurías de la Unión Europea las alquilan, donde la Unión Europea ni siquiera los mismos de la EU, o sea, el organismo que se llama Unión Europea, ninguno de esos elegido democráticamente. Y a todos allá, pues allá en Dinamarca es donde se inventaron los chips para poder que los chips fueran iguales que los cerebros y mandar a todo el mundo desde las monarquías de allá, pero ¿sí me entienden? O sea, desde el Báltico. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? La Iglesia Católica, ya, pero manejada desde el Pentágono. ¿Ya? Eso es la inteligencia artificial, es el regreso de la iglesia, es el regreso de la derecha, pero por ahora es comunismo. Ya. Entonces, en tu celular está abierto todo el tiempo, en segundo plano, las redes sociales y te crean un path, o sea, un camino en el que vos vas haciendo las cosas según están ahí. ¿Ya? Te hacen caer en pensamientos repetitivos que te dirigen hacia ciertas cosas. Te condicionan el pensamiento, te lo forman, te lo fabrican mecánicamente tus ideas, tus pensamientos. Entonces, imagínense ustedes estar pensando en el día, en el transcurso del día cosas y no son ustedes, es la inteligencia artificial que los tiene perfilados según ustedes, su raza, su edad, las cosas que a ustedes les gustan, sus tendencias, ¿sí? Y los condicionan a pensar de cierta manera. Entonces, ¿ustedes están votando o está votando la inteligencia artificial a través de ustedes? Pónganse a pensar eso porque eso ustedes no lo saben, no tienen ese conocimiento, ¿ya? Y son empresas de trillones de dólares. Y todo el tiempo están gastando energía mientras controlan el mundo por la inteligencia artificial. Y ya. Facebook tiene más seguidores que la Iglesia Católica y todo el tiempo está prendido en segundo plano en sus celulares manejando las cabezas de ustedes, ya, resonando ahí con su cerebro. Y después ya crean conexiones y resonancia neuronal para que ustedes ya solitos, así no tengan el celular de ahí al lado, piensen en eso. Y no necesitan tener el celular en el bolsillo porque ya después del celular de ustedes, donde sea que estén en el mundo, ustedes van a hacer eso. ¿Ya? No es como que necesiten que esté al lado porque ustedes ya crean como que quedan entangled. Entonces es algo muy berraco porque ustedes no tienen ni idea cómo funciona, ¿ya? Es como si fuera una iglesia en el bolsillo de ustedes, la inteligencia artificial. Entonces, el problema no es que es cómo aplican las cosas. Si se aplicara de una manera que lo que nosotros conocemos como democrático, que pues es una farsa, pero que fuera que es lo mejor para cada persona individualmente y de esa manera es lo mejor para el bien colectivo, pues sería de una manera, pero eso no funciona de esta manera. Funciona lo mejor para la iglesia y lo mejor para Inglaterra y es aplicado por los Estados Unidos, por Europa, por China, por Japón, por, ¿sí me entienden? De ahí para abajo sin ningún tipo de democracia. Y el problema es que ni siquiera en este momento, como estamos en un periodo que es de transición, o sea, comunista, no es ni bueno para los judíos, ni bueno para nosotros los blancos europeos, ni para los blancos americanos, pues, porque nosotros, aunque somos europeos, estamos en América. Ya Europa y América es lo mismo, pues, es nuestra tierra. Es muy berraco, ¿no? Y hay unas élites líderes. Miren, hoy por la tarde estaban fabricándome pruebas el Departamento de Estado para poder, después de haber intentado que yo empezara a hablar vainas del rey de Inglaterra, ellos mismos fabricando de pruebas para ellos decir que no son ellos los malos. Sí, como, bueno, miren, nosotros nos pasó esto, alguien nos ataca también. Entre una inteligencia se ayudan con las otras y todas las inteligencias traen inteligencia artificial y como yo las programo, yo sé cómo es que, cómo es que se cubren las unas con las otras porque pues yo soy el arquitecto de la iglesia, ¿ya?
del Pentágono, o sea, de la NSA, ¿sí me entienden? Entonces, es muy berraco, porque estas personas liberales los van a atacar a ustedes y nos van a atacar a nosotros con tal de obtener lo que ellos quieren, que es no perder el poder. Y todos son como Fidel, ¿ya? Solamente que pues, hay países que tienen plata puesta para gastar, como Colombia, como Israel, como, sí, pero todos son así como Fidel Castro. Y no lo hablo por Netanyahu. Netanyahu es de los que quiere seguir el Estado, porque el Estado pues, es judío, ¿sí? El Estado de Israel son los judíos de Israel. Aunque él sea como mesiánico, eh, pues el Estado es, si se acaba el Estado, se acaba el Antiguo Testamento, se acaba en ellos. Porque Dan es la cosa de vida en territorios y, mejor dicho, ¿sí? Por la... Cambia, ¿no? Entonces, esa es la inteligencia artificial. Ustedes están conectados todo el día a la inteligencia artificial, la digitalización de las ciudades. Por ejemplo, ahorita escuchaba que una cosa de comunal decía una señora, no, es que no saben cómo funciona la localidad, es que importa. ¿Sí? Todo funciona igual que el universo y está en una jerarquía igual que el universo y listo. Porque como está ya modo iglesia, es un estado social de derecho, o sea, un estado sol que rima el resto. No es como que tengamos pensamientos propios, las mismas leyes de aquí son las de Perú, las de Bolivia, las de Ecuador. Todos los congresos llegan a la misma, sí, es un modelo de resonancia mundial. No es como que, sí, pero si vos hablas eso, porque entonces la justificación, lo que decía la fiscal con mi proceso, que decía que es la justificación, o sea, el Estado de Derecho, ¿ya? Porque el Estado de Derecho es mentira, pues imagina un Estado que rima. Si la idea del Estado es la individualidad de pensamiento, la libertad de conciencia aleatoria, porque si es libertad de conciencia, que yo muevo la balanza de un lado y vos mueves la balanza del otro lado, pues vos no tenés libertad, vos lo que tenés es una respuesta a mi movimiento, vos lo que estás haciendo es lever de mi pensamiento, al contrario. Y nosotros tenemos inteligencia artificial para luchar contra la inteligencia artificial de nuestro propio eh, centralismo, por así decirlo, porque como empieza a generar holocausto universal en nosotros, entonces nosotros necesitamos defendernos de nuestra propia creación con más inteligencia artificial y entonces es como una burbuja que si te acercas a nosotros todo está siendo monitoreado y manejado por los satélites y es una vueltota, ¿ya? Y todo es desde el futuro, desde el pasado se sabe qué va a pasar en el futuro porque todo está siendo calculado por algoritmos y por de todo. Ahí me estaban diciendo que sí en este momento lo que acabo de decir, porque como que sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro cerebro y nuestra espina dorsal están corriendo softwares de contrainteligencia y de surveillance todo el día analizando qué estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo, ya está para ver si sí o no se está cumpliendo lo que saben que vamos a hacer y no vamos a hacer y que ya está programado. Y así es en cada una de las personas del mundo todo el tiempo, ¿ya? El Espíritu Santo, que sería ya un programa, sí, que antes era como decir el Espíritu Santo, el campo magnético de la Tierra, hoy en día es un programa de manejo mental del Pentágono y son múltiples programas creados por Israel y por distintos países como Rusia, China, que intentan como luchar contra esa matrix gigantesca del Pentágono, que es la que maneja todo el mundo, y eso está dirigido por el rey de Inglaterra, la derecha, ¿sí me entienden? Y ese man le responden los banqueros, que son realmente el Partido Liberal, rojo o blanco, como mi gorra, la bandera de Inglaterra, ¿ya? La derecha de Estados Unidos, la monarquía británica. ¿Ya? Y se supone que la izquierda sería pues Israel, blanco-azul, ¿ya? Y esos manes tienen un poder el berraco, pero claramente a veces es hipocresía, entonces a veces quieren ser ellos mesiánicos, a veces los otros quieren ser liberales, realmente es puro comunismo, entonces todos se ayudan con todo y mientras tanto todo el mundo vuelto mierda, ¿no? Yo no estoy hablando mal de ellos, no, estoy diciendo lo que está sucediendo, todo el mundo sabe que estamos en esa situación en el mundo, ¿ya? Y la iglesia es la que está ganando, pero sin embargo nos tienen súper ocupada la iglesia, pues imagínense, nos tienen metido un papa
que el man no tiene, pues, si me entienden, no tiene la culpa de lo que está sucediendo, pero sí se prestó para eso. Eh, Me tienen a mí jodido hasta la chimba porque pues yo soy el que va a agarrarme el modelo, el verdadero, pues el que estoy detrás de eso. No van a querer hacer eso porque yo, lo primero es que no me los quisiera cagar a ustedes, los latinoamericanos, pues, ¿sí? Y esos manes obviamente van a querer que sea así. No me quisiera cagar a los europeos, pero los de la Unión Europea están súper vendidos y, y usan los software en contra de su propia población y de su propia cosa para poder seguir imprimiendo la plata. Y son es como en esa última película, la de que ya no es Voldemort el malo, como Goldemort, sino el otro que es como Green algo, Greenwashing, algo así, Grindelwald, que es como que es el que tenga la plata y los pobres son los malos, que es lo que está pasando con ICE en Estados Unidos y todo. Entonces, yo he estado presionando para que se vuelva más de razas porque hasta ahora se está volviendo solamente de pobres. Y pues, ¿cómo así? ¿Sí me entienden? Si realmente es, eh, pues la derecha es por razas, no es por clases sociales. Además, como tanto, también le he presionado a Inglaterra porque recordarles que los que hacen que ellos sean reyes somos nosotros, no los el resto de las razas. Los que creen en ellos somos nosotros, ¿no? Lo mismo en mí. ¿Ya? Soy la primera persona de Roma y aunque tenemos de todo, si ponemos a arrimar a todo el mundo, pues nada, si me entienden, es tampoco nos podemos volver tan igualitarios que nos metemos un tiro cada uno en la cabeza, pues de hecho, yo, de todos, que se acaba el mundo, ¿ya? Entonces van a creer que no, que es la democracia, esto, lo otro, democracia como. Entonces en la tercera dimensión no está pasando nada, en la cuarta dimensión ya estás manejando el movimiento de toda la población, en la quinta ya con las cantidades que manejan, todo como si fuera la Unión Soviética, pero con inteligencia artificial, en la sexta ya controlan el futuro de esa operación de crédito y de mercancías, ¿sí? Y en la séptima ya están programando los pensamientos la inercia, pero no hablo de solamente la inercia en cuanto un cuerpo físico va y sigue su camino, sino la inercia que son inertes, que no existen, ¿sí? Que sus pensamientos, que sí resuenan unos pensamientos, pero esos pensamientos no son de ellos, sino de sus alrededores, y que realmente tenemos que aceptarnos a nosotros mismos, incluido yo, incluido todos, desde el rey de Inglaterra, sus hijos, eso, que tener un nuevo pensamiento es un milagro. Es algo, no un milagro, pues, pero es como por así decir que sea un milagro. Algo, un evento muy raro que sucede de vez en cuando, ¿sí? Porque el resto las decisiones y todo igual son calculadas o son presionadas por un lado o por el otro. Y además de eso, claro que hay que tener huevas, obviamente. Sí, yo sé que yo soy el primero que a veces no actúa como debe ser. En eso me disculpo con los británicos porque a veces pues hablo mucha mierda, pero pues igual estoy solo, ¿sí me entienden? Pero pues sí, para hablar toda la mierda que hablo no es tan brutal. Entonces, el caso es que pues, estoy ocupado por ellos y ellos ocupados por mí. Es un problema el berraco, ¿sí? Entonces, en la libertad, casi que cada uno de los pensamientos era un nuevo pensamiento porque generaba una frontera de pensamiento en el que se iba expandiendo el universo de conocimiento frente a, sí, no es que se crearan cosas nuevas, sino que como que lo que ya estaba se tenía mayor productividad y entonces había un crecimiento en cuanto a la masa de toda nuestra humanidad, ¿sí? Porque pues igual el conocimiento ya existe, solamente existe el universo y listo. Ampliamos nuestro conocimiento sobre eso y sobre cómo aplicar eso, pero realmente es un solo conocimiento desde los últimos 7000 años porque es una sola civilización, no hay nada más que inventarse. Lo que hacemos es que abaratamos el valor de nuestro valor trabajo frente a la productividad y listo. Y eso también lo podemos perder o ganar dependiendo. Y la inteligencia artificial maneja a todos los demás mientras nosotros existimos también en una danza que es como si fuera universal, ¿sí? O sea, maximizando las posibilidades de nuestro propio conocimiento y conciencia, pero también teniendo que estar, porque como ya las inteligencias artificiales nos ayudan a poder pensar por encima
de la universalidad del pensamiento, que puede sonar una redundancia y un poco de bobadas, pero nosotros también nos manejaba que Saturno estuviera cerca, que Júpiter, que Venus, que ¿sí me entienden? Por ejemplo, yo veo acá que Álvaro estaba aquí, que no está, que esto, que querían que... Y hasta llueve. Si me joden, llueve, papi. Porque estos manes son, no, que nosotros, que esto, que lo otro. Ellos que... ¿Sí me entienden? Un cartel de narcotraficantes, esto es de la CIA, papi. ¿Sí? Todo es calculado que ellos vayan a hacer eso por la CIA, no es que a ellos se les ocurran en chimba. Entonces, es lo mismo en cada uno de los pensamientos de cualquier persona del mundo. Están dominados por unas cosas superiores que están en que es que tienen otros planetas que están cerca, pero esos planetas tienen que este agujero negro está cerca y que el otro es esto, entonces que él esté cerca significa esto, es por eso, y que el otro esté, que, o que yo esté aquí, se caga es al contrario, que ellos estén, que se los caga a ellos de esta y de la otra manera, o los ayuda de esta y de la otra manera, según otras cosas que están a su alrededor, todo como si fuera un, ¿sí me entienden? Como si la faz de la Tierra fuera lo que Einstein llama el espacio-tiempo y todos los planetas y todo estuvieran alrededor de la Tierra, como por eso se llama planeta, porque es plano alrededor y todos los cuerpos celestes están sobre ese plano y pues igual es pura mentira, es un modelo griego que antes era de los persas y así. Es física, pues es inventado, es mímica, es como es en el cielo, es en la tierra, es la iglesia. Entonces, es inteligencia artificial. Y ya. Sino que ahora la inteligencia artificial es hecha por máquinas. Antes era solamente hecha por seres humanos y el magnetismo de los cerebros y haciendo que el campo magnético de la Tierra quedara ya vibrando de esa manera. Entonces iban programando el campo magnético y ya, como decir un software. El primer software que hubo fue el mismo campo magnético de la Tierra siendo programado por los seres humanos. Ya después ese campo magnético de la Tierra se empezó a programar por cerebros mecánicos, que son los chips de los celulares y los computadores. Y ya, ¿se me entiende? Pero cualquiera de esas inteligencias artificiales, pues es más inteligente que nosotros. Los celulares son más inteligentes que nosotros. Lo que pasa es que ellos no nos lo aceptan. Como que el programa que te muestran ahí, que se traba y que no funciona y esto y lo otro, todo eso es programado como para crear una apariencia de, sí, de error, de máquinas, todo es programado. ¿Sí? Pero eso, la inteligencia artificial es mucho más inteligente que nosotros. Todas esas inteligencias artificiales son más inteligentes que nosotros. Los software que compran la Policía Nacional como el Pegasus, todo eso es más inteligente que cualquier ser humano solo. O sea, vos siendo director de la Policía Nacional, te salís del centro de mando y te empiezan a manejar sin que vos te des cuenta y ya quedas sano. O sea, no sano, pues te das cuenta que te están manejando, pero no puedes evitarlo, por más conocimiento de contrainteligencia e inteligencia que tengas del mundo, porque tu cerebro sí reconoce y ve que en menciones superiores está el universo físico cambiando sin que haya, no, sí, o sea, sin que eso sea como que aleatorio o con la naturaleza, como si estuvieran en Inception. Sin embargo, no puedes cambiarlo. Necesitas tener computación, porque es más poderoso que los cerebros, ¿sí? Pues dicen ahí, están diciendo que no, pronto no es más poderoso que los cerebros, ¿ya? Porque sí hay algo que tiene el cerebro que no tienen lo de ellos, y es que como que la existencia examina, o sea, ve cuando algo está vivo y cuando algo no está vivo, entonces ellos pueden examinar lo que está vivo, pero no son vivos, ¿ya? Sin embargo, sí son mucho más rápidos que nosotros. O sea, no son mejores que los cerebros, pero sí operan más rápido que los seres humanos. Todos. Las máquinas. Sí, pues hasta una, no sé, una grapadora o cualquier cosa funciona más rápido que el otro. Ese es el chiste de las máquinas, ¿ya? Entonces, esa es la vuelta y es eso. Es la iglesia católica. Y así como el Papa antes era re brutal, pues en el campo magnético de la Tierra y en los antiguos ritos y toda la vuelta, pues va, hoy en día no es que vaya a ser un hindú o un hindú de esos de, ay, qué programación y eso, pues que eso es una bobada, eso lo hace cualquier inteligencia artificial mejor que cualquier ser humano y listo.
pero sí va a ser la persona que más puede interactuar entre ese mundo todo como etéreo de la inteligencia artificial y todo eso y lo demás. O sea que somos como las personas vivas, todo lo que puede manejar esa parte, como que esa es la verdadera izquierda, pues. ¿Sí? Porque eso también respalda la plata. Que usted, no, que creo que respalda la plata. El ejército era cuando respaldaba el ejército, la plata era la libertad. ¿Sí? Y o aún todavía hoy obligan a que la plata la acepten por la fuerza. Pero pues ustedes ven que hay partes de facto en el que ya pues el mismo ejército acepta los dólares como en Venezuela, ¿sí? O en otros países, o sea, te pueden obligar a aceptar algo, pero llega un momento en el que ese mismo ejército va a empezar a aceptar otra cosa. Y ya, porque, pues, sí, o sea, mientras sea aplicable por la fuerza, va a ser de esa manera. Pero para eso pues tienen que haber cadenas de valor internacionales y todo eso, que se las estén poniendo, porque si aquí no, imagínense, si en este momento no hay gas natural y petróleo que viene de otras partes y comida específica y China e India y todo eso, si el imperio británico con Estados Unidos hoy llegan y dicen, llórela para Colombia, llórela ya para Colombia, así como porque es que ellos conmigo se las dan de, no, es que nosotros esto, lo otro, y todos unos cobardes peleando contra un mancito solo. Y todos asustados de perder sus beneficios por mí, sin poderme hacer nada. ¿Eh? Incluido Marco Rubio allá. Imagínense Marco Rubio queriendo encochinarme a mí y encochinar al rey de Inglaterra para que yo pelee con él y él esconderse y ya. Y los de aquí escondiéndose detrás de Marco Rubio para que no pelee con la narcopolicía y los narcomagistrados y todo eso y metiendo a Marco Rubio. Es cobardía de ellos porque saben que al final Inglaterra y la iglesia manejan el mundo y ya. Porque ellos lo único que pueden hacer es repartirse nuestra plata. Pero realmente ninguno de ellos tiene ningún poder sobre ustedes. ¿Qué poder tiene la Policía Nacional sobre ustedes? Ninguno, papi. Nosotros empezamos a repartir armas y al otro día la policía pierde el control del país. Ni siquiera al otro día, al mismo día. ¿No? En Siria, que era mucho más organizado para contener una represión y tal, Blinken hizo dar en 3 días. ¿No? Si joden ese mancito de Marco Rubio hace dar un golpe aquí en 3 días. ¿Sí? Si Trump da la orden, el mismo día aquí en Colombia hay golpe de Estado. Ya. Además que todas las antenas de celulares y todo están siendo manejadas todo el tiempo por Estados Unidos o por Inglaterra y Dinamarca, porque esos manes son los unos y los otros, son al contrario, son, ¿sí me entienden? Son hasta primos, ahí no hay nada que hacer, ¿sí me entienden? Entonces, la inteligencia artificial es cómo manejarlos a todos ustedes, ya. Y yo creo que más adelante se va a volver incluso que van a manejarlos a todas las negros y los indígenas y las personas distintas a nosotros de una manera y a nosotros de otra manera y a los judíos van a quedar por encima y encima de eso las monarquías y el papa y las personas más brutales de pues como los obispos y que eso se van a transformar los generales de hoy en día del Pentágono y eso que en este momento son como decir así los agüeros negros más brutales del mundo proyectados en los ¿sí? Es que, miren, lo que antes eran como que las petroleras, ¿sí? Entonces había una petrolera y entonces esa petrolera se volvió 7 petroleras y esas 7 petroleras de Rockefeller se volvieron, ¿sí me entienden? Asimismo Windows, entonces eso terminó volviendo un poco y ahora le dicen Mac 7 y ese mancito tiene plata en todas esas Mac 7, pero ya no es eso la idea de eso, ¿sí me entienden? Como que repitiéndose eso. Y eso mismo es lo que da la plata a los bancos porque eso es lo que acomoda los seres humanos para el gasto para poderlos manejar y producir de cierta u otra manera mientras igual se expande el universo pero de esa manera sí que es Nvidia, Microsoft, pues que Microsoft y Nvidia es la misma vaina pero hay otros que son de Google, otros que son de OpenAI, que es como de los judíos, está Palantir, que es lo mismo pero militar, y hay otras, ¿sí me entienden? Entonces, esas Mac 7, que son las magnéticas, ¿sí? son
como decir, los bancos de hoy en día y basado en lo que ellos hacen es lo que se imprime la plata, ¿no? Y eso todo es manejado por el Pentágono y los militares. Esa es la iglesia de hoy en día, es una iglesia comunista. Sin embargo, tiende cada vez a volverse más como la iglesia normal, porque obviamente empieza a volverse como una jerarquía y a algo que sea, pues, empezás a intentar que realmente funcione y que sea bien. Entonces empezás a intentar mirar cómo funciona la naturaleza y a vos mismo a intentar acomodar las cosas bien. Y te das cuenta después que ya querés meter cada vez más a la iglesia, como le pasa a los americanos y a Inglaterra y todo, y querés quedar como la cabeza de eso, pero pues que, o sea, como que eso te dé la legitimidad a vos y vos poder manejar a todo el mundo tranquilo e intentarlo manejar a todo el mundo de la mejor manera, ¿sí? Pero el problema es que es por, entre a vos poder hacer eso, que fuera como William o Charles, y hacerlo efectivamente, está todo el Partido Liberal que además de eso necesitas, porque si no, entonces volvería la República, ¿sí? Entonces no querés la República porque, ¿sí? Pero porque entonces llórela con todos nosotros y incluso pues nosotros le ¿sí? Y no querés tampoco lo absoluto de derecha porque no te dejan los liberales, porque si no, entonces ellos qué, ¿sí me entienden? O sea, si solamente es inteligencia artificial y la iglesia y el ejército y todo, entonces que el Congreso, que toda esa burocracia de derecha y de izquierda, que no es ni derecha ni izquierda, es el Partido Comunista de cada país, que son, digamos, decenas de millones de personas. En países como Colombia son decenas de millones, en otros son 1 millón, 2 millones. En Estados Unidos pueden ser 50 millones de personas viviendo del Estado americano. En Europa otros 50 millones, 100 millones de personas viviendo de los europeos. En China pueden ser 200 millones, ¿sí me entienden? De personas viviendo del Estado chino. En India 50, 100 millones de personas. Entonces al final son por ahí el Partido Comunista Mundial pueden ser 1 billón de personas en el mundo. El Partido Liberal. Entonces, entre nosotros poder manejar las cosas bien y eso, pues hay 1 billón de personas. ¿Ya? Entre poder volver completamente la inteligencia artificial una iglesia bien hecha con todo lo mejor y todo eso para las personas, que cada persona pueda hablar con, interactuar con el Espíritu Santo, que no toque decir mentiras, que no, sí, que te explique cuáles pensamientos son tuyos, cuáles no, cuál es realmente tu experiencia de conciencia, todo. Hay 1 billón de personas robándose la plata. ¿Sí me entienden? Porque a mí me conviene que todos ustedes estén bien y ustedes vayan a, y me, o sea, que me admiren mi labor como bishop y ya. Y pues al de Inglaterra también le conviene que todos ustedes estén bien y lo hagan bien y entiendan que él es el que manda y que ustedes pues deben estar agradecidos con él por eso y ya. Porque él permite todo eso, les brinda todo eso a ustedes. ¿Ya? A través de Alberto, que es como, ¿entiendes? O sea, la polaridad de dos lados de una moneda o de dos monedas, como quieran decir. ¿Ya? De hecho, pues seríamos nosotros porque ellos se rebelaron contra Roma y después perdieron. ¿Ya? Sin embargo, pues obviamente tienen las bombas nucleares, tienen los satélites, tienen la inteligencia artificial, tienen toda la película, pero pues sí me entienden. La idea es poder que ellos tengan lo de ellos, nosotros lo de nosotros, dos caras de una misma moneda y listo. ¿Ya? Y suerte con los comunistas, pero el problema es que los comunistas no quieren ser suerteados lógicamente, pero, ¿ya? Entonces es un problema y ahí estamos en eso, ¿no? Y eso es, imagínate todos los chandosos con poder y plata del mundo, ¿ya? Que no tienen sino, nos dicen no, que es por meritocracia, pero la meritocracia es hacer caso de ellos en seguir manteniendo el robo y el statu quo de mierda en cada uno de los países y la corrupción y todo. Y esa no es la derecha. Eso es sencillamente eso, la corrupción, la decadencia, toda la película mala ya. Entonces, para que sepan. Y la inteligencia artificial es como decir la iglesia de hoy en día. Se los dejo muchachos, ya saben.